Hola, soy Israel Melendres Erazo, soy ingeniero de sonido y trabajo acá en OIM Studios como ingeniero de grabación y mezcla. En este video quisiera compartirles información acerca de lo que es el decibel, para qué se utiliza, cómo funciona, en qué podemos utilizarlo, cómo lo vamos a utilizar, pero principalmente saber de dónde proviene, cuál ha sido la necesidad del ingeniero, del matemático o del físico para resolver los problemas que tenían en ese momento. Entonces, vamos con el video. Bien, entonces una primera aproximación que vamos a tener para definir lo que es el decibel va a ser primero ver o repasar lo que son los logaritmos. En las matemáticas existen ecuaciones donde la variable está en el exponente. Entonces surge la necesidad de despejar este tipo de ecuaciones, ¿no? Y se hace un poco complejo. Y precisamente es ahí donde el logaritmo viene a ayudarnos a darle solución a este tipo de problemas. Entonces ahí tenemos una primera consideración importante donde los logaritmos vienen a resolver ese problema. También es importante decir que nuestros sentidos pueden ser descritos más fácilmente y con mayor tal vez exactitud mediante el uso de logaritmos. Vamos a ver dos problemas más que son muy importantes a los que el decibel viene a solucionar. El primero es que se manejan en algunas disciplinas números muy grandes. Por ejemplo, en la astronomía y en la navegación se llegan a utilizar números muy, pero muy grandes. Y también hay una segunda cuestión que con el decibel logramos solucionar. A ver, vamos a ver. Va relacionado con el primer punto, ¿no?, que acabamos de mencionar. El problema es que en la suma y en la multiplicación de números muy grandes, con muchos dígitos, se hace muy complicado manejar esa cantidad de información, ¿no? Y más aún en las épocas donde las calculadoras y ordenadores no existían, y es aquí precisamente donde el decibel viene a darnos solución. Entre la suma y la multiplicación de números muy grandes con dígitos muy grandes, ¿cuál es la operación que se complica más? Efectivamente es la multiplicación, porque cuando multiplicamos dos números de cierta cantidad de dígitos, a la salida generalmente se nos agranda aún más la cantidad de dígitos, ¿no? Y esto manejarlo una vez más sin calculadoras y ordenadores se hace muy complejo. Entonces acá el logaritmo viene a ayudarnos a comprimir las escalas de tal manera que tengamos unos números más pequeños con los que podamos trabajar y que nos permitan seguir manteniendo cierta exactitud y precisión. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones que el logaritmo tiene, ¿no? Precisamente el logaritmo de alguna manera nos simplifica las operaciones. Y vamos a ver cómo. Primero, lo que trata de hacer el logaritmo es convertir las multiplicaciones en simples sumas. Vamos a ver un ejemplo. Tienen acá las siguientes cantidades, ¿no? Tenemos 10, 100 y 1000. Entonces, lo que vamos a ver primero es que estas cantidades se pueden convertir a los siguientes dígitos. Se puede hacer una equivalencia con los siguientes dígitos. El 10 va a equivaler a 1, el 100 va a equivaler a 2 y el 1000 a 3. Yo creo que se entiende la lógica, ¿no? Ahora, si yo quisiera hacer una multiplicación de 10 por 100, por ejemplo, ¿cuánto es el resultado de 10 por 100? Es 1000. Entonces lo que hacemos es utilizar la equivalencia, ¿no? En vez de multiplicar 10 por 100, yo voy a hacer una suma entre sus equivalentes. 1 más 2 y voy a tener como resultado 3. Y 3 en su equivalente anterior precisamente es 1000, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es convertir las multiplicaciones en simples sumas y, como vemos, en realidad nos facilitan el cálculo, ¿no? Si nos damos cuenta, esta equivalencia que hemos hecho precisamente la hace el logaritmo, porque el logaritmo de 10 en base
10 es 1, el logaritmo de 100 en base 10 es 2 y el logaritmo de 1000 en base 10 es 3. Entonces, podríamos incluso demostrar algunas propiedades de los logaritmos, ¿no? Mediante esta conversión que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, decir el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b, precisamente porque estamos convirtiendo esas multiplicaciones en simples sumas. Podríamos decir también que el logaritmo de a elevado al cubo es igual a 3 por el logaritmo de a, precisamente por la equivalencia que hemos hecho anteriormente. Como ven, estos logaritmos son bien interesantes, por lo menos se puede sacar muchísimos ejemplos más que son bien interesantes y se podría desarrollar un poquito más la parte matemática, ¿no? Pero en este video hemos dicho que nos vamos a concentrar en conceptos. Entonces pasemos a la siguiente parte. Bien, ahora vamos a ver más claramente de dónde surge el decibel como tal, ¿no? Hemos dicho que en las telecomunicaciones, en el tendido telefónico, se presentan pérdidas de potencia eléctrica. Estas pérdidas de potencia eléctrica son bien interesantes y lo que han visto los ingenieros en telecomunicaciones es que por cada milla de tendido telefónico que hay una pérdida del 20% de la potencia. Es decir, si yo comienzo con un 100 watts al inicio y recorro una milla, al final de esta milla tengo una caída del 20%, que sería 20 watts, ¿no? Entonces llegaría hasta ese punto con 80 watts. Si yo recorro otra milla, tengo una pérdida del 20% de 80 watts. Entonces llegaría al final de la otra milla con un valor de 64 watts de potencia. Entonces aquí en este momento, si le sacamos el logaritmo a los valores que hemos visto anteriormente, a cada punto que hemos visto anteriormente, es decir, 100 watts, 80 watts y 64 watts, vamos a ver que tenemos unos valores de 2, 1.9 y 1.8. Entonces, lo interesante acá es que ya esos valores se los denomina veles, ¿no? Entonces tenemos un valor de 2 veles, 1.9 veles y 1.8 veles. Y algo bien curioso es que ya podemos ver la pérdida que existe, ¿no? En cada punto, que sería de 0,1 dB. Y precisamente ese 0,1 dB es lo que no les gusta mucho a los ingenieros de ese tiempo, ¿no? Y lo quieren llevar a un valor unitario. Entonces, como tienen un valor de 0,1, lo que hacen es multiplicar por 10 a estos valores y obtener 1. Entonces ahí en ese momento la pérdida de potencia por milla es de 1 decibel, porque ahí ya se le puede llamar decibel porque ha sido multiplicado por 10, ¿no? Existe un último detalle o problema, ¿no? Es que se está aplicando el logaritmo a un número que está relacionado directamente con una unidad, que en este caso sería watts, que es una unidad de potencia eléctrica en este caso, y se convierte en un problema. Y lo que se hace para solucionar este problema es dividir al valor lineal que está en watts de potencia eléctrica entre un watt. ¿Esto qué nos permite? Nos permite simplificar las unidades y además nos permite, o sea, no está modificando en nada el valor del resultado, ¿no? A la resultante, y de esta manera ya tenemos completo a la visión de lo que es el decibel. A este un watt que se está dividiendo se le llama referencia. Entonces vamos a ver que el decibel en realidad es adimensional, no tiene dimensión alguna. Nosotros le proporcionamos un apellido respecto de la dimensión que se ha tomado antes en lineal, ¿no? Es decir, que si teníamos potencia eléctrica, cuando lo llevamos a decibel, hablamos del nivel de potencia eléctrica. Si antes teníamos presión acústica, lo llevamos a decibel, tenemos nivel de presión acústica. Y así, las unidades que queramos convertir nosotros a decibel lo podemos hacer, pero siempre hay que referenciarlo y darle el apellido correspondiente. En próximos videos vamos a tratar de aclarar esto con más detalle, los tipos de decibeles que hay en distintas ramas, cuáles son sus referencias. Claro, vamos a profundizar un poco más en la acústica y
Vamos a ver también cuestiones interesantes como el decibel a escala completa que se da en el ámbito digital, ¿no? Nada, eso, espero que les haya gustado el video. Cualquier sugerencia, comentario o temas que sugieran, vamos a desarrollarlo en próximos videos si es que está a nuestro alcance, y si no, vamos a tratar de contactarnos con colegas, amigos, compañeros, conocidos que tienen dominio sobre el tema y vamos a resolverlo y vamos a desarrollarlo. Un placer haber compartido con ustedes. Una vez más espero que les haya gustado el video y nada, nos vemos en un próximo video.